para la articulación costo-transversa. Aquí podríamos poner los procesos articulares superiores, que tienden a ser superficies planas, pero ahora en un sentido vertical, a diferencia de las procesos articulares de las vértebras cervicales, que tienden a estar en un sentido horizontal. Vemos aquí lo que sería el foramen vertebral, que tiende a ser circular y es pequeño, ¿sí? A diferencia de las vértebras cervicales, que decíamos es muy grande y en forma triangular. Estudiamos a ver ahora las vértebras lumbares, las cinco vértebras lumbares, que tienen la particularidad que su cuerpo vertebral es el más voluminoso, tiene forma cilíndrica, es muy voluminoso este cuerpo vertebral. Va a tener aquí atrás lo que serían otra vez también los pedículos, estas vértebras lumbares, y acá atrás tendríamos las láminas, que se unen en la línea media para formar el proceso transverso, que tiene la característica que es un proceso transverso corto y que tiene un borde cuadrangular. Entonces, una vista lateral tendría la forma como de cabeza de hacha, tiene forma cuadrangular y tiende a ser horizontal. Las láminas son muy angostitas, son muy altas, pero son muy angostas, ¿sí? Y entre la unión de los pedículos con las láminas tendríamos los pequeños procesos transversos, que tienen la característica de ser muy delgados, muy cortitos, ¿sí? Y largos, son larguitos, perdón, son largos, pero muy delgaditos. A excepción de L5, donde se engruesa este proceso transverso, también se llaman procesos costiformes, y es debido a que en el proceso transverso L5 se va a insertar el ligamento iliolumbar, que se va a dirigir hacia los huesos de la pelvis. Tendríamos en este sitio el origen de lo que serían los procesos articulares superiores, y abajo tendríamos los procesos articulares inferiores, que tienden a ser verticales y curvos. Vemos que en la porción hacia la superficie posterior de los procesos articulares superiores hay una pequeña saliente, que es el tubérculo mamilar de las vértebras lumbares. Aquí estaría el tubérculo mamilar, donde se insertan ligamentos y músculos, ¿sí? En la superficie posterior de los procesos articulares superiores, el tubérculo mamilar. Y aquí en la base del proceso transverso podríamos tener también un pequeño tubérculo, que es lo que le llaman el tubérculo accesorio de las vértebras lumbares. También podemos ver que el canal raquídeo, el foramen vertebral, tiene forma triangular y que es de mayor calibre que de las vértebras torácicas, pero es de menor calibre que de las vértebras cervicales, que habíamos dicho que contienen la médula espinal, y es el de mayor amplitud, a diferencia de las vértebras lumbares, que solamente a nivel de L1 y a veces en L2 hay médula espinal, pero el resto va a contener a las raíces de los nervios espinales, este pequeño foramen vertebral en forma triangular. Si continuamos con el resto de las vértebras que forman la columna vertebral, tendríamos el hueso sacro. Entonces, el sacro, que está formado de la fusión de las 5 vértebras sacras, se dice que tiene forma de triangular con base superior, ¿sí? Vamos a poner la base superior y su vértice inferior, y el vértice inferior del sacro. Vemos aquí su base, que es superior, y su vértice, que es inferior. En una vista lateral tendríamos el sacro, que presenta aplanado en sentido antero-posterior y presenta una cara anterior que es cóncava y una cara posterior que es convexa. La cara anterior se relaciona con la cavidad pélvica, aquí adelante estaría el recto, mientras que la cara posterior se relaciona con la región glútea.
La base se va a estar articulando con la quinta vértebra lumbar y van a formar un ángulo hacia adelante que recibe el nombre de promontorio, que es la articulación sacro-lumbar, ¿sí? Si vemos la cara anterior que es cóncava, presenta aquí unas crestas transversales y a los lados de estas crestas transversales se presentan 4 pares de forámenes sacros anteriores. Entonces aquí tenemos los forámenes sacros anteriores y en estos forámenes están pasando las ramas anteriores de los nervios sacros de S1 a S4. Entonces sería el forámenes sacros anteriores. Mientras que si vemos una cara posterior del sacro, vemos que en esta cara posterior, ¿sí?, que es convexa, ¿sí?, va a presentar los otros 4 pares de forámenes sacros posteriores, donde van a pasar las ramas posteriores de los nervios sacros de S1 a S4. Entonces los forámenes sacros posteriores, ¿sí? Tendríamos aquí una pequeña cresta con unos tubérculos, que es la cresta sacra media, que hacia abajo se abre y limita el hiato del sacro. Entonces la cresta sacra media, la cresta sacra, ¿sí?, media, que resulta de la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Y hay dos crestas laterales, la cresta lateral posteromedial y la cresta lateral o tubérculos sacros posteromediales y los tubérculos sacros posterolaterales, ¿sí?, que son poco, ¿sí?, marcados estos tubérculos sacros posteromediales y los posterolaterales. Aquí en la base del sacro tenemos 2 superficies, ¿sí?, a los lados, que son las alas del sacro. Aquí está la ala del sacro. Aquí estaría el cuerpo vertebral de la primera sacra y hacia atrás estaría el foramen sacro, que es donde se continúa el canal vertebral, que está formado por la sobreposición de los forámenes de las vértebras, ¿sí?, tanto de las cervicales, lumbares como torácicas, que se continúan con el conducto sacro. Este es el conducto del sacro, que va a contener los nervios espinales, las raíces de los nervios sacros, ¿sí? En el vértice del sacro se va a estar articulando, ¿sí?, otro huesito, que es el coxis, que tiene forma también triangular, con base superior y vértice inferior, y que está formado de la fusión, decíamos, de 3 a 4 vértebras coxigias. Entonces tenemos de 3 a 4 vértebras que van a formar lo que sería el coxis, ¿sí?, y que hacia arriba presenta aquí unas pequeñas como cuernos, que son los cuernos coxigios, que se van a articular con el vértice del sacro. Entonces aquí están los cuerpos, los cuernos coxigios, y va a formar aquí la articulación sacro coxigia, ¿sí? En la vista lateral aquí estaría la articulación con el coxis, la articulación sacro coxigia. En las caras laterales del sacro tenemos aquí más o menos de S1 a S3 de las vértebras sacras, tenemos una superficie articular en forma de una L, o también como en forma de una auriculilla, que va a ser la faceta articular para el coxal, para formar la articulación sacro-ilíaca o sacro-coxal. La faceta articular con la pelvis, con el coxal. Bien, entonces de esa forma ya tendríamos más o menos descrito todo lo que serían las vértebras que van a formar la columna vertebral. O aquí lo interesante es ver que si ya vemos en su conjunto la columna vertebral, vamos a tener que entre las vértebras se van a limitar algunos orificios. Y un orificio muy importante es el foramen intervertebral. Es importante porque en el foramen intervertebral se va a encontrar
la emergencia de los nervios espinales. Entonces, si hacemos una vista lateral de las vértebras, ¿sí? Tendríamos, vamos a recordar, aquí sería el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Vamos a poner una vértebra que sea una torácica, ¿sí? Aquí tras el pedículo tendríamos el proceso articular superior, aquí abajo, ¿sí? El proceso articular inferior, tendríamos la lámina y el proceso espinoso, y aquí el proceso transverso. Entonces vamos a poner la vértebra inferior, también con su cuerpo, aquí el pedículo, proceso articular superior, pedículo, el proceso articular inferior, la lámina y el proceso espinoso, proceso articular superior con el inferior de la vértebra superior, ¿sí? Entonces el foramen intervertebral va a ser este es pequeño, es el foramen intervertebral. Entonces el foramen intervertebral está limitado hacia arriba y hacia abajo por los pedículos. Entonces el borde inferior del pedículo superior y el borde superior del pedículo inferior limitan hacia arriba y hacia abajo el foramen. Hacia atrás vemos que lo está limitando esta articulación entre el proceso articular inferior con el proceso articular superior, ¿verdad? Entonces sería aquí esta articulación entre los procesos articulares, la cijo-hipoficiaria, ¿sí? Esta articulación de los procesos articulares inferior y el superior está limitando hacia atrás al foramen intervertebral. Este es el proceso, los procesos articulares. Y hacia adelante lo va a limitar los cuerpos vertebrales adyacentes, y entre los cuerpos vertebrales se localiza el disco intervertebral. Entonces aquí lo limitaría hacia adelante los cuerpos vertebrales adyacentes junto con el disco intervertebral. Y que a este nivel, sobre todo en este pequeño cuadrante, que es en el cuadrante inferoanterior, va a estar emergiendo el nervio espinal. Entonces de ahí la importancia que cuando tenemos una hernia del disco intervertebral en sentido posterolateral, lo primero que va a comprimir es al nervio espinal. Claro, este nervio espinal va acompañado por sus vasos arteriales y venosos. Estos son los elementos que están pasando a nivel del foramen intervertebral, ¿sí? Bien, si seguimos en el estudio ya de la columna vertebral en su conjunto, tendríamos las articulaciones vertebrales. Ya habíamos estudiado parte de las articulaciones de la unión cráneo-cervical. Entonces, si hablamos de las articulaciones entre las vértebras, vamos a observar que una vértebra típica tiene 6 articulaciones. Al estarse articulando con la vértebra inferior y la vértebra superior. Vamos a poner aquí en este esquema la vértebra superior de esta vértebra, ¿sí? Que estamos estudiando, el proceso articular superior, aquí el pedículo, el proceso articular inferior, ¿sí? La lámina y el proceso espinoso, y el disco intervertebral. Entonces vemos que las vértebras, ¿sí? Una vértebra típica tiene, por un lado, lo que sería 6 articulaciones, que serían 2 sínfisis, es decir, entre los cuerpos vertebrales, tanto hacia arriba como hacia abajo, tiene la articulación entre los cuerpos vertebrales. Que estas articulaciones intervertebrales de los cuerpos vertebrales son unas articulaciones de la variedad de las sínfisis. Y por otro lado tiene articulaciones del arco vertebral, tiene 2 superiores por los procesos articulares superiores izquierdo-derecho y 2 inferiores con los procesos articulares inferiores izquierdo y derecho. Entonces un total de 6 articulaciones. 2 sínfisis entre los cuerpos vertebrales superior e inferior y 4
sinoviales, que sería la articulación entre los procesos articulares superiores y los procesos articulares inferiores, ¿sí? Muy bien. Hay que tener presente que los movimientos articulares entre dos vértebras es muy limitado, pero si se va sumando estos movimientos limitados de todas las vértebras de la columna vertebral, provoca que la suma de estos movimientos resulta que tenemos amplios movimientos de la columna vertebral, ¿sí? Los movimientos de la columna vertebral, ¿sí?, pueden ser de flexión de la columna, ¿sí?, o puede ser de extensión de la columna vertebral, pero también puede tener movimientos, ¿sí?, de inclinación hacia el lado derecho o hacia la izquierda, es decir, de flexión lateral. Entonces, una flexión hacia la derecha o una flexión hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, hacia la derecha o hacia la izquierda, movimientos de flexión. Y también tiene movimientos, ¿sí?, si vemos por arriba a un sujeto, ¿sí?, aquí estaría su nariz, aquí estarían sus orejitas, ¿sí?, tiene la columna vertebral movimientos de rotación. Entonces, rotación hacia el lado derecho o de rotación hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, son los movimientos que presenta la columna vertebral de flexión, de extensión, ¿sí? Y también los movimientos, decíamos, de flexión lateral. Esta sería la flexión lateral derecha e izquierda, y de rotación hacia uno y otro lado, ¿sí? Si estudiamos la sínfisis de los cuerpos vertebrales, ¿sí?, vemos que en esta sínfisis podemos estudiar un cuerpo vertebral, si lo vemos por arriba, así una forma oblicua. Este cuerpo vertebral tiene la característica que sus superficies, ¿sí?, están cubiertas de un cartílago hialino, tanto en su cara superior como en su cara inferior. Entonces presenta una capa de cartílago, esta sería una capa de cartílago hialino que tiene forma de vidrio despulido y es muy resistente. Vamos a observar que también entre estas dos superficies que están cubiertas por cartílago hialino se va a encontrar lo que sería, ¿sí?, el disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene dos porciones. Tiene una porción central, que no está exactamente en el centro, sino está ligeramente hacia un plano posterior, es decir, más cerca hacia el foramen vertebral, ¿sí?, y que es una estructura que está llena de un contenido gelatinoso líquido, que es el núcleo pulposo, que son restos un resto embrionario de un inductor embrionario que es la notocorda. Es el núcleo pulposo, que tiene la característica de absorber las fuerzas de compresión de las vértebras. Tiene un fenómeno como de hidráulico. Rodeando este núcleo pulposo, el disco intervertebral va a estar formado por el annulus fibroso. El annulus fibroso es un anillo de fibras, ¿sí?, que se van disponiendo en forma circular concéntrica alrededor del núcleo fibroso, ¿sí? Y esto va a formar el annulus, es el annulus fibroso o anillo fibroso. Que este annulus fibroso, ¿sí?, tiene la característica que se va a provocar, ¿sí?, va a limitar los movimientos de rotación de la columna vertebral. Y decíamos que se disponen en forma circular concéntrica, y si los vemos en un sentido lateral, lo curioso es que estas fibras del annulus, que se van disponiendo como capas de cebolla, tienen esta dirección, van así oblicuos de una superficie a otra superficie. Entonces viene aquí una capa y la capa de abajo va contraria, entonces va así oblicua, y la otra iría de la otra forma, ¿sí? Entonces se van encontrando, ¿sí?, van así oblicuas en forma de capas de cebolla. Por eso hay la importancia que limitan la rotación de la columna vertebral de este annulus fibroso. Si este annulus fibroso se degenera, ¿sí?, lo que va a provocar es que se hernie el núcleo pulposo.
Y si este núcleo pulposo se hernia posterolateral, lo que va a hacer es comprimir al nervio espinal. Y entonces provocando, si es a nivel lumbar, provocando la famosa ciática, o a nivel cervical, pues una radiculopatía de los nervios espinales a nivel cervical, ¿sí? Entonces, es la importancia del disco intervertebral que forma parte de las sínfisis. Por otro lado, vamos a tener que hay unas articulaciones especiales que se presentan entre los cuerpos vertebrales, pero solamente a nivel cervical. Ya habíamos comentado que la superficie inferior de las vértebras cervicales es convexo, mientras que su superficie superior es cóncavo, ¿no? Y que decíamos que limita las luxaciones de las vértebras cervicales en sentido lateral. Entonces, en este sitio aquí estaría la sínfisis, el disco intervertebral, pero aquí a nivel de estos procesos unciformes, este proceso unciforme exclusivamente en las vértebras cervicales, va a formar la articulación uncovertebral. Entonces aquí sería la articulación uncovertebral, que tiene la característica de tener líquido sinovial. Entonces podríamos decir que es sinovial esta articulación uncovertebral solamente en las vértebras cervicales, ¿sí? Si nos vamos ahora a las articulaciones de los arcos vertebrales, estas articulaciones entre los pliegues articulares inferiores y superiores son las articulaciones sigapofisiarias. Entonces, las articulaciones sigapofisiarias. Estas articulaciones sigapofisiarias, sí, que está entre los pliegues articulares, son las que permiten propiamente la movilización de la columna vertebral. Entonces, mientras que una es de carga, la sínfisis, ¿sí?, las que sirven propiamente de movimiento son las articulaciones sigapofisiarias, que es entre los procesos articulares. Si vemos las sigapofisiarias a nivel cervical, vemos que estas articulaciones son planas, son sinoviales planas, y están así horizontales, ligeramente inclinadas, oblicuas de adelante hacia atrás. Entonces, la característica que tienen estas articulaciones sigapofisiarias a nivel cervical. Entonces, estas articulaciones que estamos observando aquí, este pedacito, si las tratamos de ejemplificar, a nivel cervical tienden a ser horizontales, ligeramente oblicuas, inclinadas hacia abajo y hacia atrás. Y entonces, debido, aquí va a tener cartílago hialino, ¿sí?, va a tener una cápsula articular delgada con su membrana sinovial y su porción fibrosa, ¿sí? Y debido a que están planas, permiten sobre todo movimientos de flexión y de extensión de la columna cervical. Es la importancia de estas sigapofisiarias cervicales. Si nos vamos ahora a las torácicas y vemos estas sigapofisiarias torácicas, vemos que las superficies articulares tienden a ser verticales. Tienden a ser verticales, ¿sí?, aquí con su cápsula articular fibrosa, su membrana sinovial y su cartílago hialino. Entonces, aquí estos serían más o menos, tienden a ser verticales. Y al ser verticales, pues van a limitan mucho la flexión y extensión, a diferencia de las cervicales que sí permitían la flexión y extensión. Pero al hacer muy verticales sí permiten los movimientos de rotación de la columna vertebral, ahora a nivel torácico. Y por último tendríamos las articulaciones sigapofisiarias lumbares. Estas lumbares tienen la característica que están ligeramente arqueadas. Entonces tendríamos las articulaciones sigapofisiarias lumbares, ¿sí?, que tendríamos el proceso espinoso de las vértebras lumbares en forma de cuadrangular, y aquí proceso articular inferior que está curvado en sentido vertical y que se va a adaptar al proceso articular, ¿sí?, superior de la vértebra inferior, ¿sí?
Entonces, estas tienen que estar también curvadas y en sentido vertical. Entonces, tienen la característica que son más o menos como si fueran, si lo hacemos un corte transversal de estas articulaciones, los tendríamos en esta forma. Aquí sería el proceso articular inferior, que tiene esta forma de un cilindro y que se va a adaptar al proceso articular superior, que tiene forma de una pequeña cavidad curvada. Entonces, en el sentido, un corte transversal. Entonces, estas articulaciones que están verticales y curviadas en superficie limitan propiamente casi todos los movimientos. Nada más se dice que permiten ciertos movimientos de flexión y extensión en forma de pivote, ¿sí? Entonces, ascienden y descienden este cilindro, desciende, asciende y desciende, ¿sí? De acuerdo a los movimientos de flexión y de extensión. Bien. Por último, tendríamos que describir algunos otros ligamentos de la columna vertebral. ¿Sí? Ya habíamos descrito algunos ligamentos de la unión de la articulación cráneo-cervical. De esos ligamentos vamos a tener dos ligamentos longitudinales. Entonces tendríamos el longitudinal anterior, dos ligamentos. Tendríamos el longitudinal anterior y el longitudinal posterior, ¿sí? Estos ligamentos longitudinales ya habíamos estudiado uno que era el longitudinal posterior, ¿sí? Este longitudinal posterior lo habíamos colocado aquí, que iba por toda la cara posterior de las vértebras, desde el sacro, y que termina en la cara posterior del cuerpo vertebral del axis. Entonces, en un corte transversal de una vértebra, el cuerpo vertebral de una vértebra, ¿sí? Tendríamos así, cuerpo vertebral, los pedículos, las láminas, el proceso espinoso, procesos transversos, procesos articulares. Entonces el ligamento longitudinal posterior vendría aquí, es decir, que se relaciona con la pared anterior del foramen vertebral y que se extiende desde la cara posterior de los cuerpos vertebrales del sacro, ¿sí? Y va a terminar hasta la base del cráneo, es decir, en relación con ¿sí? Aquí en este caso, ¿sí? Bueno, el posterior termina en el axis, ¿sí? Pero se continúa con la membrana tectoria que sí llega hasta la base del cráneo. Es el longitudinal posterior. Y que conforme va descendiendo, este longitudinal posterior, vendría aquí, va descendiendo, se va fijando a los discos intervertebrales. Viene aquí, se viene descendiendo, lo vamos a poner punteado aquí y se fija a los ligamentos, a los discos intervertebrales. Aquí vendría el longitudinal posterior. Mientras que el longitudinal anterior viene por aquí adelante. Este sí se dirige desde la base del cráneo, allí en el occipital, por adelante del foramen magno, va descendiendo, se va fijando a los cuerpos vertebrales, se va fijando al disco intervertebral y es el longitudinal anterior, y que se va a fijar hasta la cara anterior de las primeras vértebras sacras. Este sería el longitudinal anterior. Entonces, este longitudinal anterior se tensa cuando provocamos movimientos de extensión, de hiperextensión de la columna vertebral, mientras que el longitudinal posterior se va a tensar en los movimientos de flexión de la columna vertebral. Entonces, el anterior en la flexión y el posterior durante la flexión. ¿Qué otros ligamentos tenemos? Vamos a tener los ligamentos amarillos o flavo. El ligamento amarillo o ligamento interlaminar, como su nombre lo dice, interlaminar, va a ser uno que se va a encontrar entre las láminas. Entonces vemos que hacia abajo se inserta en la superficie posterior de la lámina y hacia arriba se va a fijar a la superficie anterior de la lámina. Entonces van oblicuos. Entonces va de la superficie, ¿sí?, de la cara, de la superficie posterior de la lámina, se va hacia arriba, ligeramente oblicuo hacia adelante, y llega a la superficie anterior de la lámina. Entonces van así oblicuos, ¿sí? Quiere decir que al llegar a la superficie
anterior de la lámina, en este corte lateral. Aquí tengo la lámina. Entonces decimos que hacia arriba estos ligamentos amarillos se insertan en la superficie anterior de la lámina. Entonces aquí estaría el ligamento amarillo, ¿sí? Llegando a la superficie anterior de la lámina, mientras que hacia abajo, si pondríamos aquí la otra vértebra, la lámina, y aquí así ejemplificaríamos el proceso espinoso de la otra vértebra, vendría aquí así y se inserta en la superficie posterior de la lámina de abajo, y de ahí se dirige hacia arriba, ligeramente inclinado hacia adelante, para llegar en la superficie anterior de la lámina superior, ¿sí? Y mientras que aquí abajo en la superficie posterior, o algunos dirían extrarraquídea, de la lámina inferior, es el ligamento amarillo. Entonces pues aquí lo vemos que forma parte de las paredes posteriores del foramen vertebral, mientras que aquí en la pared anterior, decíamos, está el ligamento longitudinal posterior, y aquí adelante de los cuerpos vertebrales el longitudinal anterior, ¿sí? Por otro lado tendríamos unos ligamentos que van sobre el vértice de los procesos espinosos y que va desde C7T1 hasta el sacro, que es el ligamento supraespinoso. Es el ligamento supraespinoso, y que se va a tensar en los movimientos de flexión de la columna vertebral. Este es el ligamento supraespinoso. Y este ligamento supraespinoso se continúa con el ligamento interespinoso, que va entre los procesos espinosos, y este ligamento interespinoso se va a fijar, ¿sí?, al ligamento amarillo cuando llega a la altura de las láminas. Es el ligamento, ¿sí?, interespinoso, que se fija al ligamento amarillo profundamente, y superficialmente se fija al ligamento supraespinoso. Todo esto se tensan durante los movimientos de flexión de la columna, al igual que el ligamento amarillo, que es muy importante para mantener la bipedestación, y se tensa durante la flexión de la columna vertebral este ligamento amarillo, el epiespinoso y el interespinoso, ¿sí? Este ligamento supraespinoso tiene la característica que hacia arriba se va a continuar con el ligamento nucal. Entonces, si vemos aquí el occipital, la protuberancia occipital externa, y aquí ya tuviéramos lo que sería el tubérculo posterior del atlas, y después tendríamos ya el proceso espinoso de C2 del axis, proceso espinoso de C3, que son bífidos, C4, C5, C6 y C7, que tiene la característica, tiene un proceso espinoso muy grande y ya no es bífido, y por eso C7 recibe el nombre de la vértebra prominente. Y aquí ya sería el proceso espinoso de T1, T2, que ya son oblicuos. Entonces esta sería la región de la nuca, y aquí el torso. Entonces el ligamento nucal es un ligamento que hacia abajo se continúa con el ligamento, ¿sí?, supraespinoso a nivel de C7, ¿sí?, de C7, y hacia arriba, ¿sí?, se va a fijar, ¿sí?, al occipital, desde la protuberancia occipital externa hasta donde ya estaría el tubérculo posterior del atlas. Entonces tiene forma de un triángulo, este ligamento, ¿sí?, nucal, cuyo vértice estaría a nivel de C7, o de la vértebra prominente, que decíamos que tiene un proceso espinoso muy largo y ya no es bífido, a diferencia de las otras vértebras cervicales, que sí es bífido, ¿sí? Y su base se va a fijar al occipital desde la protuberancia occipital externa o inion hasta llegar al tubérculo posterior del atlas, y de ahí se va a fijar su borde profundo, se va a fijar a los procesos espinosos de las 7 vértebras cervicales. Este es el ligamento nucal, ¿sí?,
que hacia abajo se continúa con el ligamento supraespinoso y que superficialmente se va a fijar a lo que sería la fascia superficial aquí de lo que sería de la región de la nuca, ¿sí? O de la región del occipucio, ¿sí? Y este ligamento nucal entonces es como una banda, ¿sí? En donde se van a fijar gran cantidad de los músculos que van a formar la nuca, así con los músculos, parte de los músculos erectores de la columna vertebral. Entonces, ese sería lo importante de este ligamento nucal, que se tensa en los movimientos de flexión de la cabeza, y entonces es muy importante para mantener la cabeza derecha.